Lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, jueves de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Indira Rojas ya está con nosotros, periodista de Pro Da Vinci. Tenemos un artículo muy interesante para comentarles, pero antes, buenas noticias. Ya fue liberado por el ELN Luis Mané Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Nos lo dice La Voz de América, es una nota de este portal informativo. Dice que la liberación fue confirmada a través de un comunicado del gobierno de Colombia en la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, en la que señala que, abro comillas, registramos con alegría la liberación de don Luis Manuel Díaz y que esperan que pronto recobre su tranquilidad alterada por un hecho que nunca debió ocurrir. Cabe recordar que Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padres del delantero de la selección de Colombia y del Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz, fueron privados de su libertad el pasado 28 de octubre y que posteriormente fue liberada primero la madre. Bueno, pues la muy buena noticia es que ya ha sido liberado el padre, es decir, Luis Díaz, padre del futbolista colombiano con el mismo nombre, Luis Díaz, fue finalmente liberado por el ELN. 12:33 minutos y luego de compartir esta noticia de última hora, ahora sí, bienvenida Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, a esta su sección, Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Bien, gracias Albani. Veo que no está Unai. Bueno, saludos donde nos está escuchando. No te va a escuchar porque está en el ensayo general de Coriolano. Ah, imagínate. Sí. Entonces, bueno, ya tú sabes que se estrena mañana y bueno, pues está en esa actividad, así que mañana seguramente nos va a contar qué tal le fue. Qué maravilla. Sí. Querida Indira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mire, vamos a conversar con la fotógrafa y periodista Andrea Hernández Briceño y su exposición Hijos del Vacío, que se encuentra en la Escuela Roberto Mata, taller de fotografía en la Hacienda La Trinidad. Ajá. Esta es una exposición que combina matricentrismo, ¿no?, que tiene que ver con la estructura familiar venezolana, violencia y migración. Uh-huh. Ella fue uniendo los cabos, uniendo puntos, desde una lejana idea que tenía reservada, que tenía engavetada, sobre el matricentrismo, ¿no?, que había escuchado en su momento cuando estaba en la universidad, y Alejandro Moreno, el psicólogo conocido en la universidad y de gran renombre, habló sobre ese tema. Y eso le quedó a ella como rondando en la cabeza, ¿no? Pero eso no llegó a tomar forma hasta 2021, que ella comienza a tomar las primeras fotografías de este ensayo. Bueno, tomando en consideración que matricentrismo es un término que se refiere a la estructuración de una familia donde la madre es la figura primordial que preside los procesos afectivos al ejercer el rol del centro de las relaciones del parentesco. Ella asume el cargo fundamental de toda la familia, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, y ya en la línea telefónica tenemos precisamente a la autora de esta obra fotográfica, Andrea Hernández Briceño, fotógrafa, narradora visual, periodista y exploradora de National Geographic. Bienvenida, Andrea, a Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Te saludamos Indira Rojas, a quien bien conoces, periodista de Pro Da Vinci, quien te saluda y te habla en este momento Albani Lozada. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por el espacio, Albani e Indira. Estoy muy contenta de estar este día con ustedes. Encantada de recibirte, Andrea. Sí, una maravilla. Yo estoy súper feliz, como de hecho le había comentado a Andrea ayer, de que pudiera conversar hoy acá, porque además creo que la exposición aborda la violencia desde un punto de vista novedoso, ¿no? De hecho, Andrea, si nos puedes comentar un poco en qué se diferencia esta aproximación a otras maneras en las que vemos la violencia en las zonas populares y cómo llegó un poco esa idea del matricentrismo a ti. Cuéntanos toda la historia, desde el comienzo, Andrea. ¿Por qué te llamó la atención incluso este tema que definitivamente es muy interesante y bueno, del que hay que hablar? Sí, sin duda. La violencia ha tocado a todos los venezolanos de una forma u otra, ¿no? Y a mí me tocó en algún momento como a muchos. Entonces, aparte entendí que la violencia no solamente era el momento en el que ocurría
el crimen, sino que era también la tensión que genera en una comunidad la violencia. Entonces, esta idea me parecía muy abstracta y más adelante, después de desarrollar este proyecto de fotografía documental, pude encontrar una manera de materializar la violencia como idea abstracta en forma de tensión. Y eso es lo que pueden ver en esa exposición. Como conté, esta idea del como le conté a Indira, y como ella bien dijo, esta idea del matricentrismo la tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero quería encontrar una forma de mostrarla desde mi área, que es el fotoperiodismo. Pero en este caso es la fotografía documental, que luego evolucionó a ser algo un poco más como fotografía expandida. Y ese es básicamente el resumen del principio de la idea y de cómo terminó. Claro. ¿Cómo fue todo ese proceso, Andrea? ¿Qué te impactó especialmente? ¿Qué se te grabó en tu memoria? Y en todo caso, ¿qué podremos ver en esta exposición que se lleva a cabo allí en la Hacienda La Trinidad? A ver, para comenzar, esta idea yo fui como atando cabos de estos elementos que yo sentía que estaban relacionados, pero no entendía muy bien cómo relacionarlos. Entonces encontré una forma de hacerlo desde lo visual, que son los elementos, como comentó Indira, el matricentrismo, la migración y los patrones de violencia que pueden surgir a raíz de esta estructura familiar que es un poco inestable. Entonces yo apliqué a una beca para Explorers de National Geographic y ellos me financiaron el proyecto, que pude desarrollar gracias a ese apoyo económico durante 3 años. Es un proyecto que está hecho con fotografía análoga, que ya hay mucho tiempo, desde hace mucho tiempo no se utiliza tanto, pero yo decidí hacerlo por distintas razones, y la primera es que las cámaras, sobre todo la cámara que yo uso, que es una Manilla C330, que tiene 2 lentes, es un aparatico súper curioso. Entonces yo sentía que en vez de ser tan agresiva con una cámara digital de SLR, esta cámara me permitía un acercamiento como desde lo novedoso, desde la curiosidad. Y sobre todo con los niños es muy bonito que no le tengan miedo a la cámara, porque si lo pensamos bien, una cámara se parece mucho a un arma. Y por supuesto que ellos saben cómo se ve un arma, sobre todo en las comunidades en las que trabajé. Claro. Y esta cámara es un objeto mucho más amigable, que permite un acercamiento más sencillo y más lúdico incluso. Tú sabes que si hay algo difícil de explicar, sobre todo cuando se hace radio, es, digamos, una exposición que involucra básicamente el sentido de la vista, porque ¿cómo entendemos lo que tú has expresado en esta muestra, Andrea? Por eso me encantaría que le describieras y le dieras incluso ejemplos a la audiencia de lo que van a poder percibir en esta muestra. Claro, por eso es que la radio es maravillosa, porque desde la oralidad podemos construir imágenes con las palabras. Entonces yo justo al frente de mí tengo la maqueta de la museografía que hizo y diseñó Ricardo Jiménez, y entonces les puedo contar. Van a ver fotografías de niños que sus madres migraron, fotografías de integrantes de bandas criminales, que son retratos anónimos y están velados con una tela, o personas que han incurrido en el crimen, y también van a ver, porque no puedo hablar de la violencia en Venezuela sin hablar de ejecuciones extrajudiciales, claro, el retrato de una mamá de una víctima de una ejecución extrajudicial y un retrato anónimo del único policía con el que logré hablar. Entonces eso es lo que van a ver, y también tiene un componente auditivo, porque para mí lo auditivo es importantísimo, sobre todo para comunicar un mensaje, de un texto que se llama Ensayo del malandreo, de Wendy Gallardo, y ella es una poeta muy importante ahorita, y esto fue, el diseño de sonido fue hecho por un proyecto que se llama Arriba el Terror. Entonces mientras estás viendo la fotografía, que son en total 34 o 36, vas a estar escuchando la voz de Wendy, que además es muy agradable, junto con este diseño de sonido de Arriba el Terror.
Además, qué interesante, ¿no? Que sea Wendy, que sea una mujer. Conversábamos ayer un poco sobre esa aproximación de la violencia a través de la perspectiva de género que está siempre presente y de cómo te fuiste dando cuenta en las comunidades y en las zonas que visitabas que eran, cito textual a Andrea, eran las 3 de la tarde y no había ningún hombre en el barrio. Wow. Lo que veías eran mujeres que estaban en sus casas, que estaban ayudando con algo específico en la comunidad, que estaban regresando del trabajo y dónde están los hombres, ¿no? Y las mujeres terminaron incluso cumpliendo un rol importante en el tema del acceso. Cuéntanos un poco sobre eso, porque creo que parte de lo vital de la exposición es el acceso que lograste en estas comunidades. Claro, las verdaderas líderes en las comunidades son mujeres, las que mueven y las que saben cómo se bate el cobre son las mujeres allí. Entonces, ellas son las que me permitieron no solamente entrar a sus casas, sino conocer a las personas dentro de las comunidades después de que ya yo les dediqué el tiempo para que ellos me conocieran, porque para mí eso es importantísimo. Yo trabajo y me tardo mucho para que el trabajo que yo haga no le haga daño a nadie, es decir, no ponga a nadie en riesgo. Entonces, yo trabajo con protocolos de seguridad y también trabajo con el hecho de que ellos me conozcan a mí y sepan que quién soy yo para que estén cómodos con mi presencia. Y una de las cosas, de las conclusiones a las que llegué con este trabajo es que yo propongo hablar de violencia, pero hablando también de género. Yo creo que ya no se puede hablar de violencia en Venezuela sin hablar de género, justo pensando en esta estructura familiar venezolana de la zona popular, que es que la madre es el centro del universo, la madre es el sol y los hombres hacen vida en la calle. Estoy hablando en términos binarios, yo entiendo que hay un espectro de género, pero en este caso esto es como que lo que muestran los estudios sociológicos y psicológicos del padre Alejandro Moreno y también de Verónica Zubillaga, que tiene esta organización que se llama REACIN. Entonces, bueno, es que hay que, perdón que te interrumpa, Andrea, y conversamos, amigos, con Andrea Hernández Briceño, fotógrafa, narradora visual, periodista y exploradora de National Geographic. Tiene una exposición sumamente interesante en la Escuela de Fotografía Roberto Mata, allí en la Hacienda La Trinidad. Vayan a verla porque ella une allí lo que es el matricentrismo, la inmigración, los patrones de violencia, de qué manera pues todo esto se convierte en una realidad aplastante, es una realidad que se sufre acá en el país, sobre todo en los barrios más pobres. Andrea, lo que quería preguntarte, y te dejo la pregunta allí para irnos a la pausa que corresponde hasta ahora, es básicamente, tuviste que entrar en contacto con esa realidad. Yo te pregunto, ¿te queda algún aprendizaje particular, alguna reflexión particular? ¿Cómo te marcó este trabajo que ahora nos compartes allí en la Hacienda La Trinidad? Nos vamos a la pausa, amigos, y seguimos con más de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Hoy con Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, con nosotros acá en el estudio. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Laboratorio Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos los resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar una excelente atención. Tenemos 3 sedes: en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, en La Trinidad, en el 3er piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta, y en La Castellana, en el 3er piso de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. En Instagram nos ubicas como @Laboratorio Examina y nuestra página web examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados, una empresa del Grupo Vargas. Y les hablo de BAM Plus. A ver, ¿qué les quiero contar? Bueno, les quiero contar que una de las ventajas que más disfruto con mi cuenta Divisas Plus de BAM Plus, aparte por supuesto de tener mis divisas seguras y a la mano, es disfrutar de Pago Plus. Porque sin importar dónde me encuentre, hago pagos móviles en bolívares desde mi cuenta en divisas, utilizando mi lista de pagos frecuentes o incorporando nuevos beneficiarios. Pago Plus está en tu aplicación BAM Plus móvil. Descárgala y moviliza tus divisas tranquilamente. BAM Plus, hacemos país de la mano contigo. Y les hablo ahora de Aditus. Recuerden que tenemos una cita porque Aditus cumple 50 años y los va a celebrar en grande con sus amigos el sábado 9 de diciembre a las 8 en punto de la noche en el centro de eventos del Hotel Tamanaco. Un show del circuito Éxitos producido por Eventos Globales y tú estás invitado, ¿eh? Habrá algo eléctrico entre Aditus y nosotros, cantaremos Victoria y no nos podrán apagar. Las entradas están a la venta en mitiquera.com. Recuérdenlo, 9 de diciembre, las citas con Aditus en el Hotel Tamanaco. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, la fotografía es protagonista el día de hoy en Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Nos acompaña Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, y Andrea Hernández Briceño, fotógrafa, narradora visual, periodista y exploradora de National Geographic. Tiene una magnífica exposición allí en los espacios de Roberto Mata, taller de fotografía en la Hacienda La Trinidad. Allí van a ver lo que se llama fotoperiodismo, fotografía documental. En todo caso, Andrea se fue a lugares donde con seguridad no va a entrar usted, no voy a entrar yo, y ella en esta muestra refleja todo lo que tiene que ver con los patrones de violencia que se generan luego de alguna manera entrar en ese término que es el matricentrismo y la emigración. Y la verdad es que es muy interesante ver parte de estas fotografías en el portal de Pro Da Vinci, pero lógicamente el grueso de toda esta muestra usted la va a poder disfrutar allí en la Hacienda La Trinidad. Son fotografías intervenidas, por cierto, Andrea, y cuéntanos de eso, que surgen de un impulso muy, muy especial. Cuéntanos un poco de eso, porque de repente uno ve una fotografía y dice, mira, pero aquí salió como mal revelada, le voy a decir como decíamos antes, ¿no? Y resulta que no, que eso a propósito fue intervenido porque hay un discurso muy importante que surge de tu propia reflexión con este trabajo. Esa es la parte de la historia que a mí más me gusta. Cuéntanos, Andrea. Les cuento. Yo estaba organizando los negativos, porque sí son negativos que yo revelé en mi cocina, con agua de acá, que es cero recomendable, porque está muy sucia. Estaba organizando mis negativos y de repente me veo como en tercera persona a mí misma en la cocina con un yesquero quemando algunas partes específicas de algunos negativos. Y entendí que eso era que mi cuerpo ya sabía antes que mi mente lo que yo quería decir con este trabajo. Porque fue como
esa capa de información que yo sentía que le faltaba al proyecto, y es la materialización y hacer visible esta tensión de la violencia. Entonces, con la quemadura de los negativos, que también quemar el fuego es muy simbólico y tiene mucho que ver con la purificación, por ejemplo. Ese quemar me sirvió no solamente para hablar de la tensión de la violencia, sino también de ideas más abstractas como la añoranza, o también la pérdida de la identidad de niños que sus mamás migraron. Y me hizo pensar mucho también sobre cómo esta responsabilidad cae sobre los hombros de la madre venezolana, que cría niños solos, porque la verdad es que la mayoría, o una gran parte de las familias venezolanas son monoparentales. Sí, es una dura realidad, así es. Sí, de hecho, parte de lo que se comenta en el artículo en Pro Da Vinci que hablábamos ayer Andrea y yo, es que no solamente se trata de fotografía documental, sino como bien también lo dijo Andrea antes, es fotografía expandida, ¿no? Ya que hay una intervención que te habla de otros conceptos y que incluso como espectador tú puedes interpretar. Me estaba comentando Albani que al verlo incluso le hacía como referencia a algo muy violento, a la sangre, a un disparo. Sí. Es interesante cómo incluso puede recrear en el imaginario de cada persona una versión y una información diferente, ¿no? Sí. Y hablando un poco de ese contacto con esa realidad que te hizo pensar además en estos conceptos, ¿qué riesgos representaba, por ejemplo, para la gente de la comunidad tu acercamiento a ellos? Porque creo que una de las partes más difíciles no solamente es el tema de lograr como llegar, sino también qué ocurre cuando ya estás ahí, ¿no? Si hay un riesgo, si tienen miedo, si ese miedo es parte de esa violencia que estabas documentando. Y que quizás sentían miedo ellos de darte datos importantes para el trabajo que estabas haciendo, e incluso miedo que has podido sentir tú de entrar en esas comunidades donde, tuviste acercamiento con exconvictos, incluso con policías que por supuesto no podían dar la cara porque sumamente peligroso para ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Voy a comenzar por mis miedos. Mi miedo más real, siendo súper honesta, era el miedo de fracasar de contar esta historia, porque yo siento que esta historia es muy importante. O sea, más que una historia es esta propuesta de ver la violencia de esta manera. Siento que es importante para el momento, porque no solamente estoy hablando de la violencia hoy, 2023, estoy hablando de una violencia que fue evolucionando. El proyecto lo planteé en 2019, pero ya en 2021 el panorama era diferente, en 2022 también, y ahorita en 2023. Y para ellos el riesgo que yo vi y la razón por la cual trabajé de una forma tan lenta y con protocolos de seguridad es que yo quería que ellos no solamente se sintieran seguros, sino que se supieran seguros. Entonces no hice fotos hasta que ellos no supieran, porque ellos conocen más su entorno que yo, que ellos estaban seguros. Claro. Y por eso me tardé tanto. Sin embargo, fui muy transparente desde el principio, que creo que eso es como para mí es algo muy importante cuando trabajo en investigaciones de este tipo. Fui muy transparente, puse todas las cartas sobre la mesa y dije, mira, esto es lo que es, esto es lo que necesito, esto es lo que puede pasar, dime qué quieres hacer tú. Y hubo muchísima gente que me dijo que no, pero también hubo gente que me abrió las puertas y fue generosa y me dijo que sí. Pero también trabajamos en que ellos no estuviesen en riesgo con estos protocolos de seguridad. Claro. Andrea, ¿cuántas fotografías conforman la muestra? Lo que pasa es que grandes, es que hay de distintos tamaños. Grandes hay como 24 y las más chiquitas suman 12. Entonces, sí, más o menos eso es el total, como 36. Muy bien. ¿Y hasta cuándo va a estar expuesta la muestra allí en los espacios de Roberto Mata, Taller de Fotografía? Hasta diciembre, así que pues tienen menos de un mes para verla. Así es, así es. ¿Qué haces con estas fotografías? Eso, y perdóname la ignorancia, pero probablemente pues no conozco detalles. ¿Eso está a la venta si alguien quiere adquirirlas o son fotografías que simple y llanamente tú conservas?
sí están a la venta, pero no las que están ahí exactamente en la muestra. Yo imprimiría en un papel de más duración para que las personas las puedan comprar. Y están a la venta y mi idea es aliarme con una organización que trabaje con personas que hayan estado en el mundo de la violencia y darles el 50% de las ganancias. Eso está muy bien. Oye, Andrea, me encantó conocerte, así sea, bueno, a través de la línea telefónica. Y bueno, tú eres exploradora de National Geographic y yo me imagino que, bueno, debes haber tenido experiencias muy interesantes, ¿no? Como parte de esa publicación tan admirada, incluso, bueno, con canal de televisión, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso ya antes de despedir. Sí, más que nada, yo soy becaria de National Geographic y pertenezco a la comunidad de Explorers. Esto es lo que quiere decir, o de exploradores. Lo que quiere decir es que tengo acceso a una comunidad de personas que están en muchísimas disciplinas con las que puedo hablar y hacer proyectos juntos. Eso es lo mejor que tiene ese espacio. Y aparte de todo eso, también tengo acceso a muchas herramientas de aprendizaje. Entonces, para mí eso es lo máximo porque yo soy bien nerd, bien galla y me gusta aprender de muchas cosas. Mira, y tienes cuenta de Instagram donde la audiencia puede ver tus trabajos. Sí, cómo no. Mi cuenta de Instagram es Andre Hernández. Me pueden conseguir más fácilmente escribiendo solamente Andrea Hernández Briceño y probablemente el algoritmo los lleve a mí. Perfecto. Bueno, felicidades y gracias. Por... Bueno, a través de la lente de tu cámara, bueno, nos traigas este mensaje tan importante y fotografías que en medio de lo que retratan, pues resultan muy hermosas. Muy importante decir, antes de despedir rápidamente, que los trabajos de Andrea han sido exhibidos en Nueva York, en México, en París, y que esta es la primera exposición individual de ella acá en Venezuela y la primera vez que se muestra Hijos del Vacío, así que esto es un súper privilegio. Sí, señor. Gracias, Andrea, y que sigan los éxitos. Bien, amigos, y esto fue Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Gracias, querida Indira. Gracias, Andrea. Gracias, Albani. A ti, y será Pro Da Vinci el próximo martes nuevamente. Yo los voy a despedir con uno de mis temas favoritos. Para mí me encanta Adam Levine y el grupo Maroon 5, pero hay una canción muy especial de una película en la que el propio Adam Levine actúa junto a Keira Knightley. Ustedes por supuesto que conocen esa hermosa actriz. Y allí hay un tema precioso que es como el eje central de toda esa historia agridulce de amor. Se llama Lost Stars y la escuchan de fondo mientras les digo hasta mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios mediante, mañana viernes estaremos con todo el equipo completo, Unai de vuelta y felices de volver a contar con su preferencia y sintonía. Gracias en nombre del equipo y de nuestros anunciantes. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Central Madeirense, viva mejor por menos. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Ivan Plus, hacemos país de la mano contigo. Feliz tarde, buen apetito, será Dios mediante, hasta mañana.